La lluvia es un fenómeno natural que todos conocemos, pero ¿podemos calcular la probabilidad de que un día llueva o no? La verdad es que sí, dado que existen factores que la condicionan, como la humedad en el ambiente. Esto es un ejemplo de probabilidad condicional y podemos expresarla como la probabilidad de que llueva dado el nivel de humedad en el ambiente. Por otro lado, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de que tenga los ojos cafés, dado que mi altura es 1,60 m, ¿esto tiene sentido? No, pues la altura no influye en nada el color de ojos de alguien. A esto le llamamos independencia estadística, pues ambos sucesos ocurren de forma independiente. Objetivo. Nuestro objetivo como grupo es definir el concepto de probabilidad condicional e independencia estadística, además de proponer ejemplos para que los estudiantes comprendan de mejor manera los conceptos y así los relacionen con situaciones de la vida diaria. Bueno, el nivel escolar y el OA. Este tema es enseñado en primero medio y pertenece al LOA 14, que dice que se deben desarrollar las reglas de probabilidad, la regla aditiva, la regla multiplicativa y la combinación de ambas, de manera concreta, pictórica y simbólica, de manera manual y o con software educativo, en el contexto de la resolución de problemas. Libres. En los libros se trabaja la probabilidad condicional para usarlas en las reglas multiplicativas de la probabilidad, también para calcular la intersección entre dos sucesos y además solo tiene un recuadro de información. Bueno, por otro lado, independencia estadística no se encontró contenido. Los errores y dificultades de su enseñanza es que solo se utiliza la probabilidad condicional, pero no se define como tal, lo que podría traer confusiones en los estudiantes. Además, que la unidad de probabilidad sea la última en cada nivel de enseñanza genera que no se logre completar por falta de tiempo, y a largo plazo esto será un problema para poder desarrollar habilidades relacionadas a la noción de probabilidad. Bueno, la probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que sucede otro evento B. Esto se lee la probabilidad de A dado B. Un ejemplo clásico es el lanzamiento de una moneda para luego lanzar un dado. La probabilidad de que salga un número específico en el dado, ya que ha salido un lado específico de la moneda. Algunos casos de la vida diaria donde un evento depende de la ocurrencia de otro es, por ejemplo, una alta humedad relativa aumenta las probabilidades de que llueva en un lugar. Otro, que un fumador tenga mayores probabilidades de contraer cáncer pulmonar. Y por último, manejar en estado de embriaguez aumenta la probabilidad de sufrir accidentes. Ahora, en los eventos de independencia estadística, sean A y B eventos cualesquiera de un espacio muestral S, se dice que A y B son independientes si la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B. Es decir, que el evento A no depende del evento B y el evento B no depende del evento A. En la probabilidad condicional, si A y B son dos eventos de S, se define la probabilidad condicional como probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A inter B sobre la probabilidad de B, que es igual a la probabilidad de A inter B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. En eventos independientes, sean A y B eventos cualesquiera de un espacio muestral S, se dice que A y B son independientes si la probabilidad de A dado B menos es igual a la probabilidad de A y también a la vez que la probabilidad de B sobre A es igual a la probabilidad de B. Es decir, que el evento A no depende del evento B y el evento B no depende del evento A. Esto equivale a decir que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A y significa que el hecho de que B ocurre no cambia la incertidumbre sobre A. Igualmente tenemos que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B y observar
que A no influye en la probabilidad de B. Como ejemplos de independencia estadística tenemos que, como anteriormente vimos, el color de pelo y la estatura no influyen una sobre la otra. Otro ejemplo es que si una persona votó por un candidato A, por un candidato X, y la persona 2 votó por un candidato Y, el voto de uno es independiente del voto de 2. Otro ejemplo, sacar de una bolsa pelotas y luego reponerlas. Como conclusión, la importancia de la probabilidad condicional y la independencia estadística radica en que, mediante estos recursos matemáticos, se puede calcular de manera más exacta la ocurrencia de un suceso dado que otro ocurrió. Esto se usa en los más variados campos, tanto de la ciencia como de la vida cotidiana. Por ende, conocer su definición hace más fácil la aplicación de la interdisciplina en el aula y genera interés en los estudiantes al poder calcular algo tan abstracto como lo es la probabilidad. Bueno, vamos adelante con un vídeo en el que voy a intentar explicar lo que es la probabilidad condicionada y, a través de esa definición, la independencia entre dos sucesos. Bueno, ya conocéis de sobra este esquemilla en el que representamos a todo el espacio muestral completo y un par de sucesos, el suceso A y el suceso B, que pueden tener cosas en común entre ellos. Me voy a centrar en la probabilidad del suceso A. Lo podemos identificar como el cociente entre dos áreas, el área de la zona roja sombreada y el área total, que representaría un 1, la probabilidad del espacio completo. Es decir, que esa probabilidad A sería el cociente entre zona roja y un 1. Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre si de repente yo tengo un chivatazo y me entero de que ha ocurrido B? Ya tengo la certeza de que ha ocurrido B. Bueno, pues todo mi mundo se modifica, porque mi espacio muestral completo ya deja de ser el espacio omega. Ahora, para mí, ya solo ha ocurrido B. Ya tengo ese chivatazo, por lo tanto, todas mis probabilidades se tienen que modificar. Mi espacio muestral pasa a ser B. Y de A solo ha quedado aquello que está contenido en B. Bueno, pues cuando yo recibo un chivatazo de esos, estoy hablando de una probabilidad condicionada, de un suceso condicionado. Voy a intentar calcular la probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B. Y voy a utilizar el mismo criterio. En el fondo es un cociente entre dos áreas. Es lo que me ha quedado del área roja sombreada, que era esto, lo que tenían en común A y B, entre lo que sería ahora todo lo que ha quedado de mi espacio muestral, que es B. Y aquí tenemos la definición de la probabilidad condicionada. Probabilidad de A condicionado a que haya ocurrido B es igual a la probabilidad de la intersección entre probabilidad de B. ¿Y qué ocurre si, después de haber tenido el chivatazo, resulta que la probabilidad de A se nos ha quedado exactamente igual que como estaba? Es decir, si a A se la refanfinfla lo que le pase a B. Bueno, pues que en ese caso lo que ocurriría es que esto seguiría siendo igual a la probabilidad de A. No hubiera ocurrido absolutamente nada. Estoy teniendo en cuenta que esto es bajo la premisa de independencia. Si hay independencia entre los dos sucesos, que yo sepa que ha ocurrido B o que no ha ocurrido, se la tiene que traer al pairo a A. Pero fijaros en lo que nos ha quedado aquí. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? Que la probabilidad de A intersección B sería igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esta es la condición de independencia. Esto se va a cumplir si y solo si A y B son independientes. Dos fórmulas imprescindibles y a tener muy en cuenta. Por cierto, esto lo estaremos utilizando continuamente en los árboles. Ya os voy adelantando contenidos. Venga, chao. A veces resulta que la probabilidad de un evento depende si sabemos
que ha ocurrido algunos eventos previamente. Por ejemplo, nosotros podríamos pensar en la probabilidad de que un perro defienda nuestra casa. Bueno, esa probabilidad de que un perro pueda defender nuestra casa va a depender de qué tipo de perro tenemos. Si tenemos un Rottweiler, muy probablemente este perro pueda defender nuestra casa. Pero si tenemos un Chihuahua, lo más probable es que no. Entonces, ahí la probabilidad de que un perro defienda o no tu casa, pues va a depender precisamente de qué perro es el que estás teniendo. Entonces, aquí nosotros vamos a requerir tener alguna información adicional en relación con si un perro va a defender nuestra casa o no. Y vamos a estar interesados en la probabilidad condicional de que defenderá nuestra casa dada esa información. Y esa información que ya debería de estar dada es qué tipo de perro es el que tenemos. Entonces, la probabilidad de que un perro cualquiera defienda su casa va a ser mayor dependiendo, mayor o menor dependiendo de qué tipo de perro tengamos. Vamos a ver un ejemplo. Si queremos calcular cuál es la probabilidad incondicional de obtener un 1 en el tiro de un dado balanceado, vamos a ver que es un sexto. ¿Qué significa esto de probabilidad incondicional? Esto se refiere a que no tenemos ninguna condición previa que se deba de cumplir. Entonces, cuando lanzamos un dado, como tiene 6 caras, una sola de ellas es un 1, entonces la probabilidad de obtener un 1 es un sexto. Pero resulta que en ocasiones nos dan información extra. Por ejemplo, podemos saber que el dado cayó en un número impar. Entonces, si el dado cayó en un número impar, entonces pudo haber caído un 1, o un 3, o un 5. Y entonces, la probabilidad de obtener un 1, en este caso, cuando ya tenemos esta información extra, sería un tercio. Entonces, tenemos ahora que nuestro espacio se restringe solamente a 3 casos posibles. Y de esos 3, pues uno es el favorable, que es el número 1. Entonces, la probabilidad condicional de un evento va a ser la probabilidad de que este evento ocurra, dado el hecho de que uno o más eventos previamente ya han ocurrido. Aquí, cuando hacemos el cálculo de una probabilidad condicional, debemos de saber a qué está sujeto esta probabilidad, cuáles son las condiciones previas. Entonces, vamos a definir con un poquito de formalidad este concepto de probabilidad condicional. Bueno, la probabilidad condicional de un evento A, dado que un evento B ya ha ocurrido, es igual a escribirlo de esta forma. Se escribe una P de probabilidad A y con una raya vertical B. Esto significa la probabilidad de A dado B. Entonces, la probabilidad de que ocurra A cuando ya ha ocurrido B es la probabilidad de la intersección de A con B dividido sobre la probabilidad de B. En este caso, nuestro simbolito que tenemos se puede leer de distintas formas. Se puede decir la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de A sujeta a que ya ocurrió B, o la probabilidad de A dada la ocurrencia de B. Entonces, en este caso, lo que nos debemos de dar cuenta es que nosotros estamos calculando cuál es la probabilidad de A dado o ya sujeto a que ya ha ocurrido previamente el evento B. El evento B es lo que ya pasó, lo que ya ocurrió. Es importante señalar que en esta definición el evento B, como les había comentado, ya ha ocurrido. El cálculo de la probabilidad se va a restringir únicamente al evento B. Recordemos el ejemplo de los dados que les había comentado hace un momento. Supongamos que tiramos un dado balanceado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 1 dado que se sabe que cayó un número impar? Hace ratito hicimos el experimento y ya lo analizamos y sabemos que es un tercio. Pero vamos a analizar las condiciones de acuerdo a la definición formal que tenemos de la probabilidad condicional. Tenemos que definir entonces nuestro evento A, que es lo que queremos calcular. El evento A sería el dado cae en un 1. Por lo tanto, los elementos del evento A serían únicamente el 1. Y B sería el evento que ya ha ocurrido, la información que ya se sabe. Entonces, nosotros sabemos que ya cayó un número impar. Por lo tanto, el evento B va a ser dado que cae en un número impar. El dado cayó en un número impar. Por lo tanto, los elementos de este evento B van a ser 1, 3 y 5. De aquí nosotros podemos darnos cuenta que la probabilidad de la intersección de A con B, si nosotros hacemos la intersección de A con B, nada más hay un elemento, que es el 1. Entonces la probabilidad de la intersección de A con B es un sexto. Mientras que la probabilidad de B son 3 sextos, porque tiene 3 elementos, 3 de 6 en total que tiene el dado. Entonces son 3 sextos esta probabilidad. Entonces podemos aplicar la fórmula para poder encontrar la probabilidad condicional a partir de esa fórmula de la definición. Entonces la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, va a ser la probabilidad de la intersección de A con B sobre la probabilidad de B. Pero la probabilidad de la intersección de A con B es un sexto, es el cálculo que hicimos aquí al inicio.
sobre la probabilidad de B, que son 3/6. Resolvemos esto, podemos aplicar la regla del sándwich, multiplicando los términos que están en los extremos en nuestra operación. 6 por 1 nos da 6 y 6 por 3 que nos da 18. Entonces nos queda 6 sobre 18 y esto si lo simplificamos nos da 1/3. Ahora vamos a ver que este problema va a tener un poquito más de significado si nosotros hacemos el diagrama de Venn. Nosotros podríamos poner nuestro espacio muestral, que sería nuestro conjunto S, con todos los elementos que puede tener, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que serían las 6 caras del dado. Señalamos cuál sería nuestro evento A, que sería nuestro evento de interés, que caiga un 1. Y nuestro evento B, que es el evento que ya ha ocurrido. Como sabemos que el evento que ya ha ocurrido es que cayó un número impar, entonces señalamos nuestro evento B, que sería estos tres elementos, 1, 3 y 5, que serían los casos en los cuales sabemos que cae un número impar. Bueno, si queremos calcular aquí la probabilidad de A dado B, lo único que tenemos que hacer es en cuántos casos tenemos casos favorables de los casos posibles en B. Lo que hacemos es restringir nuestro espacio muestral. Nuestro espacio muestral ya no van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro espacio muestral se restringe a ser solamente B, 1, 3 y 5. Y de estos tres casos que tenemos posibles, solamente uno es el favorable, que es el que tenemos aquí, que es el 1. Entonces sería 1 de 3, 1/3 sería nuestra probabilidad. Ahora vamos a pasar a definir el otro concepto, el concepto de independencia de eventos. La definición formal de la independencia de eventos es la siguiente. Vamos a decir que dos eventos A y B van a ser independientes si se cumple cualquiera de los siguientes casos. La probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A. La probabilidad de B dado A que sea igual a la probabilidad de B. Estos dos, a lo que se refieren estos dos primeros casos, es que si queremos calcular la probabilidad del evento A dado la ocurrencia de un evento B, es igual a la probabilidad del evento A. Quiere decir que el evento B no le afectó para nada a la ocurrencia del evento A. Por lo tanto, son independientes porque no le afecta. Y si queremos calcular la probabilidad del evento B, dada la ocurrencia del evento A, esto también es la probabilidad de B. Dense cuenta que aquí tampoco se afecta. Si yo quiero calcular la probabilidad del evento B sujeto a la ocurrencia del evento A, pues el evento A no tiene ninguna injerencia, no le afecta para nada a este evento B. Por lo tanto, esto es la probabilidad de B. Entonces, cuando no se afectan entre sí las probabilidades a la hora de calcular la probabilidad condicional, decimos que son independientes. Y también podemos decir que van a ser independientes si nosotros tenemos que la probabilidad de A intersección con B, si tomamos la probabilidad de la intersección de A con B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En este de aquí, esta formulita se puede demostrar, quizá en algún momento se las demuestre en clase si ustedes me lo piden. Es muy sencillo hacer esta demostración de esta fórmula a partir de cualquiera de las dos fórmulas anteriores. De hecho, entre ellas son equivalentes. Si se cumple una, se deben de cumplir forzosamente todas. Aquí lo que les recomiendo es utilicen la fórmula que se les haga más simple, más sencilla para cada problema. En mi caso particular, yo suelo utilizar con mayor frecuencia la tercera fórmula porque es la que a mí me parece más simple. Pero si alguno de ustedes le entiende o lo hace más sencillo con algunas de las dos primeras formulitas, pues también es válido, puesto que todas ellas son equivalentes para demostrar la independencia. Entonces, dos eventos A y B van a ser independientes, como les había comentado, si la ocurrencia de A no afecta a la ocurrencia de B y también al reverso, ¿no? Y de manera inversa, si el evento B no le afecta en su ocurrencia al evento A. Vamos a ver un ejemplo para que podamos ilustrar este concepto de independencia de eventos. El ejemplo que vamos a tener es el siguiente. Decimos que tenemos tres marcas de café, la marca X, la marca Y y la marca Z, las cuales van a ser clasificadas por un juez de acuerdo a su sabor. Y entonces podemos definir los siguientes eventos. El evento A, decimos que ahí la marca X se prefiere sobre la Y. Es decir, el juez la clasifica como mejor que la Y. El evento B, la marca X se clasifica como la mejor de todas las marcas. El evento C, la marca X se clasifica como la segunda mejor y el evento D, la marca X se clasifica como la tercera mejor. Es decir, de las tres marcas sería la peor. Si el juez en realidad no tiene preferencia por el sabor y escoge al azar la asignación de las marcas, entonces lo que se nos pregunta es, ¿el evento A será independiente de los demás eventos, del evento B, C y D? Entonces vamos a pasar a resolver esto y quizá lo primero que debemos de entender aquí es tratar de construir nuestro espacio muestral.
Entonces, vamos a tratar de construir cuál es el espacio muestral y encontrar todos los puntos muestrales de los eventos A, B, C y D. Aquí nos podemos dar cuenta de que los 6 puntos muestrales que tenemos son igualmente probables porque pues, cualquiera tiene la misma chance de ocurrencia porque está asignando al azar el orden de las marcas. Entonces, en este caso tenemos 6 puntos muestrales. X, Y, Z, X, Z, Y. Aquí tenemos dos que inician con X. Y, X, Z, Y, Z, X. Aquí tenemos las dos que inician con Y. Z, X, Y, Z, Y, X. Aquí tenemos las dos que inician con Z. Bueno, de aquí podemos ver la marca X se prefiere a la marca Y. Eso es lo que nos dice el evento A, que es el primero que vamos a calcular. Entonces, de esos eventos que tenemos, de esos puntos muestrales, ¿en cuáles de ellos la marca X se prefiere sobre la Y? Sería en este caso, si decimos que esta X es la mejor, la segunda mejor y la peor, entonces aquí se prefiere la marca X sobre la Y, aquí también se prefiere la marca X sobre la Y, aquí no, y aquí sí, Z, X, y aquí no. Entonces vamos a tener estos tres casos posibles. El segundo evento sería el evento B, que nos dice la marca X se clasifica como la mejor. Bueno, hay que escribir los eventos en los cuales la marca X aparece en primer lugar, que son estos dos, los cuales tenemos que la X es la mejor marca. El evento C nos dice que la marca X se clasifica como la segunda mejor, es decir, la marca X debe de estar en la posición central. Aquí en estos casos tendríamos que sería YXZ y ZXY. Serían nuestras dos posibilidades. Esos son los dos puntos muestrales del evento C. Y el evento D nos dice que la marca X se clasifica como la tercera mejor. Es decir, es la peor de las marcas y debe de estar posicionada en el tercer lugar. Es decir, sería YZX y ZYX, que serían estos dos casos que tenemos aquí. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a poder ser capaces de determinar las probabilidades de A, B, C y D y con ello poder aplicar la definición de independencia. Yo en lo particular lo que voy a hacer es aplicar la tercera fórmula de la definición de independencia. Recuerden que cualquiera de ellas es equivalente, pueden utilizar la que ustedes deseen, pero yo voy a utilizar la tercera. Lo primero que vamos a estar viendo es cuál es la probabilidad de A, B, C y D, en donde la probabilidad de A es 3 sextos, porque son 3 de 6 casos posibles, pero esos 3 sextos lo podemos poner equivalentes a un medio, si lo simplificamos. La probabilidad de B serían 2 sextos, son 2 de 6 casos posibles. Lo podríamos simplificar como un tercio, pero yo lo voy a dejar como 2 sextos porque ahorita me va a convenir de esa manera. La probabilidad de C igual 2 de 6 y la probabilidad de D también serían dos casos favorables de 6 posibles. Ahora sí, vamos a aplicar la definición de independencia para ver si es que los eventos en este primer caso A y B son independientes. Lo que tengo que hacer es encontrar cuál es la intersección, la probabilidad de la intersección de A con B. Si nos damos cuenta, la intersección de A con B serían estos dos elementos. Los dos elementos que tiene B también están en A. Por lo tanto, la intersección son estos dos elementos. Entonces sería 2 de 6. Esa sería la probabilidad de la intersección. Ahora, multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B sería un medio por 2 sextos. Y aquí yo puedo cancelar este 2 con este 2 y nos queda un sexto. Si ustedes se dan cuenta, la probabilidad de la intersección no es igual a la probabilidad, a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, estos números que señalé en rojo no son iguales y por lo tanto, en este caso decimos que A y B no son independientes. Es decir, podríamos decir que esos dos eventos son dependientes. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de A intersección con C. Vamos a ver si es que A y C son independientes o no. La intersección de A con C, en nuestro caso, la probabilidad sería un sexto. Vamos a ver por qué. Si nosotros vemos el conjunto A y el conjunto C, el elemento que se está repitiendo es ZXY. ZXY. Este YXZ no se está repitiendo porque no está en el conjunto A. Por lo tanto, el único que se repite sería este elemento. Entonces, la probabilidad de la intersección sería 1 de 6. Solamente este elemento que es el que se está repitiendo de 6 casos posibles. Esto sería un sexto. Al multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de C, en este caso sería un medio la probabilidad de A por 2 sextos la probabilidad de B. Simplificamos este 2 con este 2 y nos queda un sexto.
Dense cuenta de que aquí los números que están señalados en rojo sí son iguales y por lo tanto podemos concluir que A y C sí son independientes. Vamos ahora a determinar si es que A y D son independientes o no. Y se hace exactamente lo mismo. Hay que encontrar cuál es la probabilidad de la intersección de A con D. Si ustedes se dan cuenta, A y D no tienen elementos en común. Como A y D no tienen elementos en común, la probabilidad de la intersección es cero. Y bueno, teniendo que esta probabilidad de la intersección es cero, entonces vamos a hacer la multiplicación de las probabilidades a ver qué es lo que nos sale. La probabilidad de A por la probabilidad de D, donde la probabilidad de A es un medio y la probabilidad de D, 2/6. Otra vez cancelamos este 2 con este 2 y nos queda un sexto. Dense cuenta que la probabilidad de la intersección de A con D no es lo mismo que la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de D. 0 no es igual a un sexto. Por lo tanto, podemos concluir que A y D no son independientes. Es decir, para que sean independientes deben de ser iguales los resultados.